Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a la segunda edición de nuestro micro radial Vuelta al Mundo. En esta oportunidad nos trasladaremos imaginariamente al hemisferio norte. Podremos recorrer Estados Unidos. Las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Para contextualizarnos, Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo, que cuenta con más de 325 millones de habitantes. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala. Este avión nunca me falla y no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Cuenta además con 48 estados y un distrito federal, que es la capital del país, Washington. El inglés es el idioma oficial en 32 estados, aunque el español y el francés son reconocidos como oficiales en varios estados. Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los tipos de clima. En la zona oeste, el clima suele ser más cálido, en el centro predomina la aridez, al este se puede disfrutar de un ambiente más tropical, con vientos y tornados, y por otra parte, en el norte hay abundante nieve y clima frío en las montañas. En cuanto a la gastronomía de Estados Unidos, esta es muy variada debido a los inmigrantes procedentes de Europa, Asia y África. Algunos de los alimentos más típicos son la popular hamburguesa, el pastel de manzana, pizzas de pepperoni, que son originarias de Italia, pero es uno de los platos favoritos de los norteamericanos, además de los hot dog o panchos, que son salchichas de carne de res o de cerdo. Además, otro de los platos favoritos son los macarrones con queso, los sándwiches de mantequilla de maní y jalea, las galletas con chispa de chocolates y los brownies. Por otro lado, una de las bebidas más típicas de este país es la cerveza, además de las gaseosas con azúcar. En este segundo encuentro de nuestro micro radial Vuelta al Mundo, charlamos con Luciana Valenzuela, quien nos contará su experiencia de haber vivido y trabajado durante 3 meses en Estados Unidos. Buenos días, Luli, gracias por recibirnos. Buenos días, Abby, y buenos días a todos los oyentes. Luli, contanos acerca de vos. ¿Cómo surge esta decisión de querer viajar a Estados Unidos? Bueno, la idea surge hace unos años que mi hermana me venía insistiendo en que la acompañe a hacer un work and travel a Estados Unidos. Y bueno, yo, como que nunca me había llamado la atención irme a Estados Unidos, sino que me gustaba, si tenía la oportunidad de irme a un viaje, prefería otro lugar y no Estados Unidos. Y bueno, hasta que un día, en el año 2018, mi hermana me lleva a la fuerza a la agencia y escuchamos todas las propuestas que tenían para hacernos. Work and Travel es una agencia que permite intercambios laborales. No, Work and Travel es un programa de intercambio cultural que tiene el gobierno de los Estados Unidos para estudiantes de diferentes nacionalidades, de Sudamérica y de Europa. Los sudamericanos los hacemos cuando en Sudamérica es verano y es invierno en Estados Unidos. Y los europeos lo hacen al revés, cuando en Europa es invierno y en Estados Unidos es verano. La agencia es la encargada de venderte el viaje, porque hay un sponsor que es el que busca el trabajo en Estados Unidos, y después, mediante la empresa que yo fui a comprar el programa, nos contacta a nosotros. El sponsor y la agencia, en este caso se llama Welcome Abroad, es de Buenos Aires y tiene sucursales en Santa Fe, Paraná y Tucumán. Te contactan a vos y ellos son los intermediarios para hacer todo legal y irte a trabajar a Estados Unidos por 3 meses y después viajar libremente hasta por un mes. Bien, y en cuanto al trabajo temporal allá, ¿cómo se contactaron para poder realizarlo? Bueno, esta empresa, este sponsor, te da un listado de empleadores que hay por todo Estados Unidos, llega a haber más de 50 empleadores, vos elegís
a dónde te gustaría ir y después te hacen una entrevista de trabajo, igual que acá en la Argentina, y bueno, y quedás. O sea, ¿quedás o no quedás? Y hay diferentes requisitos, ponele que vos seas estudiante y tengas entre 18 y 28, 30 años, que sepas un poco de inglés, o sea, que puedas conversar con la gente, o sea, que te puedas desenvolver. Bueno, si, por ejemplo, yo que fui a trabajar en una cocina, me sirvió mucho la carrera que yo estaba estudiando, que es gastronomía. Si no, todos los trabajos son todos de servicio, o sea, vos trabajás en un hotel y son como, o sea, mucama, en una cocina o en la zona de los esquí y todas esas cosas, o sea, siempre de servicio, nunca es de un profesional, digamos. En cuanto a la documentación para poder ingresar a Estados Unidos, ¿qué se requiere? Bueno, antes que nada se requiere la visa, una visa para entrar a Estados Unidos, que, o sea, ya todos sabemos, pero, o sea, yo entré a Estados Unidos con la visa J1, que es la visa para poder trabajar, no es la visa de turista. Mi visa duraba lo que dura mi contrato. Para yo poder sacar la visa, el sponsor, que ya antes mencioné, debe hacerme un formulario que se llama formulario DS, que es donde figura desde qué día hasta qué día yo puedo trabajar en Estados Unidos, o sea, cuándo tengo el contrato, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, cuánto me van a pagar, cuánto me pagan la hora extra y los días de descanso que tengo. Después vas a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y bueno, y ahí haces todos los trámites para tener tu visa. No, o sea, no es algo muy fácil de sacar, o sea, no es como ir, o sea, no es ir a hacer un solo trámite, sino que tenés varios pasos para recorrer y ellos, bueno, tienen en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, te hacen una entrevista, que yo sé que a las personas que van a sacar la visa de turista, que esa visa dura 10 años, a ellos le hacen una entrevista en español y que solamente le pueden preguntar para qué quieren la visa o si van a pasear, a dónde van a pasear y esas cosas. En cambio nosotros sacamos la visa J1, que solo dura aproximadamente 3 meses, 4, nos preguntan más cosas. Uno de los requisitos que te piden en la embajada es que vos tengas como una garantía para que vuelvas de allá, o sea, que te vuelvas a tu país y no te quedes, porque ellos el miedo que tienen es que vos te quedes de ilegal allá. Entonces, por eso te piden que vos seas estudiante y que cuando vuelvas sigas estudiando. También te piden que tenés que llevar escrituras de casa o los impuestos que pagás, los recibos de sueldo de tus papás, los pagos de las tarjetas, hay un montón de papeles que te hacen llevar. Bueno, te hacen esa entrevista, después te preguntan si vos sabés dónde vas a vivir, o sea, si te ubicás en el espacio donde vas a estar en Estados Unidos, porque como es grande Estados Unidos, ellos quieren que vos estés ubicás y que sepas bien dónde vas a ir, de qué vas a trabajar, en qué consta el trabajo que vas a hacer, si sabés inglés, o sea, te hacen la entrevista en inglés. Bien, y con respecto a la visa, ¿cuánto tiempo dura desde el tiempo que vos hiciste la entrevista y saber si estás aprobada, por así decirlo? O sea, cuando vos vas a hacer la entrevista para la visa, ahí ya te dicen si vos ya tenés tu visa o no tenés tu visa. Ah, bien. O sea, terminás la entrevista y ellos te dicen, chau, nos vemos, y si te devuelven el pasaporte, eso quiere decir que no tenés la visa, y si ellos se quedan con tu pasaporte es porque van a imprimir la visa en tu pasaporte y a los 15, 20 días te la mandan por correo. En cuanto al idioma del inglés, ¿es un requisito excluyente para poder ingresar al país, ya sea a través de turista o en tu caso que fuiste a trabajar? Para mí, como turista, no es excluyente porque siempre vas a encontrar a alguien que te hable en español y que te pueda resolver los problemas o te pueda dar una solución. Para ir a trabajar es excluyente porque vos te tenés que relacionar con la gente sí o sí, trabajando. O sea, ponerle, yo en la cocina siempre tenía que preguntar qué tenía que hacer y ellos me iban a explicar lo que tenía que hacer en inglés, entonces lo tenía que entender sí o sí. En cambio, un turista
qué sé yo, se puede desenvolver con un traductor, el traductor de Google, por ejemplo, Claro. que me ha salvado mucho. El turista tiene más oportunidades de ir sin saber inglés, en cambio el que va a trabajar no. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha estuvieron ustedes en Estados Unidos? Bueno, yo me fui 2 veces a Estados Unidos. La primera vez me fui con mi hermana y nos fuimos el 13 de diciembre del 2017 y volvimos el 6 de abril del 2018. Y la segunda vez me fui yo sola, me fui el 13 de diciembre del 2018 y volví el 27 de marzo del 2019. ¿En las dos oportunidades trabajaste de lo mismo? Sí, las 2 veces me fui con el programa Work and Travel a Michigan, a un pueblito muy chiquitito, a trabajar a un hotel, que yo trabajaba en la cocina, y bueno, ahí me había hecho muy amiga de los chefs. El segundo año es como que ya estaba en una categoría más alta, y bueno, era más lindo para mí. ¿Y cómo se llamaba ese pueblito? Bueno, estaba en el estado de Michigan. El pueblito donde estaba el hotel se llamaba Harbor Spring, pero son como todos pueblitos chiquititos. O sea, el hotel estaba en Harbor Spring. Nosotros íbamos a hacer las compras a Petoskey y la ciudad más grande, más cerca que teníamos, se llamaba Traverse City. Después a 6 horas estaba Detroit y a 6 horas más Chicago. ¿Dónde dormían ustedes? ¿Dónde comían? ¿Te quedaba lejos de tu lugar de trabajo? Bueno, tengo 2 experiencias, así que la primera, o sea, el hotel tiene 3 edificios y alrededor de esos edificios 1 millón de mansiones que pertenecen al hotel y se alquilan como si fuese una habitación de hotel. Nosotros vivíamos el primer año en una habitación del hotel que estaba en un edificio y trabajábamos en otro edificio, o sea, para ir a trabajar teníamos que caminar unos 150 metros. En la segunda oportunidad viví en otro edificio del mismo hotel y trabajaba en otro edificio, o sea, también tenía que caminar 200, ese me quedaba un poco más lejos, pero bueno, siempre dentro del mismo complejo. Así que es un lugar seguro. Sí, o sea, el complejo está en una montaña porque es un centro de esquí. Vos abrís la ventana, o sea, corres las cortinas y ves las pistas de esquí y para hacer snowboard. O sea que además del trabajo servicial que ustedes hacían en la cocina y demás, también se puede trabajar en el mismo complejo, en los centros de esquí, con aerosillas y demás. Claro, yo tenía amigos que me había hecho en el programa que trabajaban de diferentes cosas. Mis compañeras de habitación trabajaban de mucamas en diferentes edificios. Uno trabajaban en uno y otros trabajaban en otro. Después tenía amigos que trabajaban de lift operator, o sea, eso quiere decir que trabajaban en las sillas que te llevan a la cima de la montaña para que después vos te tires. Otros que trabajaban en otra cocina, porque había muchas cocinas para trabajar. Había otros chicos que trabajaban de mucamos en las mansiones que había. Sí, había muchos trabajos para hacer. ¿Y estos compañeros tuyos, amigos, eran de otras nacionalidades o todos argentinos? No, eran de otras nacionalidades. El primer año que fuimos éramos 3 argentinas, mi hermana, una amiga que se transformó en una hermana que era de Tucumán, Agostina, y yo. Después había aproximadamente 13, 14 peruanos y 4 brasileros. Y en la segunda experiencia había 2 argentinas, que era Agostina y yo, que habíamos vuelto. Había 17 brasileros y 17 peruanos. Con respecto a dónde residían ustedes, ¿eso te lo brinda el programa o ustedes pueden elegir dónde vivir? Bueno, hay diferentes empleadores. Hay empleadores, por ejemplo, de hoteles que te dan el lugar para vivirlos durante los 3 meses, y hay otros lugares como restaurantes o los estadios de fútbol, de básquet y esas cosas, que vos tenés que buscar una habitación, una casa, un departamento, conozco chicos que han vivido hasta 20 personas dentro de una casa, pero bueno, nosotros, el hotel donde fuimos,
ellos nos daban las habitaciones. 2 meses antes de ir o un mes antes nos mandaban un mail diciéndonos si queríamos dormir solos, con quién queríamos dormir, si querían que seas mixta o de personas del mismo sexo que vos. Y bueno, la primera vez nos pareció buena idea dormir con Agostina, que bueno, si bien no la conocíamos, pensamos que al ser del mismo país iba a ser bueno. Y bueno, la segunda vez también elegí dormir con Agostina, nada más que cuando llegué allá no era una habitación de 2 como habíamos pedido, sino era una habitación de 4, que vivía Agostina, Isabel, que era brasilera, y Lisette, que era peruana, y yo. Agostina, ¿ustedes la conocieron en la embajada o la conocieron directamente cuando llegaron a Estados Unidos? Personalmente la conocimos el día que llegamos a Estados Unidos, que ella nos estaba esperando en el hotel porque había ido antes. La empresa nos había dado el contacto de ella para que nos cuente cómo era vivir allá y la experiencia que ella ya había tenido, porque ella ya había ido a Michigan. Contame un poco cómo era un día de Luciana allá. Bueno, era diferente cada día, ¿no? Bueno, yo me voy a basar en contarte estas cosas en la segunda experiencia que tuve. Bueno, cada día era diferente. O sea, yo la mayoría de los días trabajaba. Yo trabajaba 5 días y descansaba 2. Y bueno, me levantaba a las 5:30 porque a las 6 de la mañana entraba a trabajar al desayuno. Que bueno, ese trabajo era como que yo tenía que ir viendo que en el buffet, porque cada uno se servía el desayuno, que en el buffet no falte nada, que no falte el huevo, que no falte el tocino, que nos falte la papa, que nos falten los waffles, que nos falte la leche, o sea, todo lo que ellos desayunan. Su comida típica. Claro, su comida típica, la que todos vemos en las películas, que decimos cómo pueden comer eso. Bueno, ahí trabajaba desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Después me cambiaba de lugar, o sea, iba a otro edificio a trabajar. Y bueno, en ese lugar se trabajaba de jueves a domingos. Y bueno, ahí trabajaba de 11 a 9, 10 de la noche. Y bueno, el chef ejecutivo de ese lugar me había hecho muy amiga yo el año anterior, entonces como que me daba muchas libertades, muchas posibilidades de aprender y de hacer lo que yo quería. Ellos querían también aprender lo que yo sabía, y bueno, era como un aprendizaje mutuo. Ellos también querían aprender mucho mi idioma y yo el idioma de ellos, entonces era un poco en español, un poco en inglés que hablábamos. Bueno, salía de ahí a las 10 de la noche, muchas veces que estaba nevando. También era como en las películas, muy poca luz afuera, pero siempre era un lugar seguro. Y bueno, cruzaba todo un pasillo muy largo hasta llegar a mi habitación. Y bueno, ahí estaban siempre mis amigos esperándome, porque casi siempre era la última en llegar. Y bueno, estaban esperándome siempre con algo para tomar o para comer. Y bueno, y después ya nos íbamos a dormir porque al otro día otra vez se volvía la rutina. ¿Los días que tenías libres siempre eran los fines de semana o iban rotando, digamos? No, yo nunca tuve un día libre, un fin de semana, perdón. Siempre como que nuestros jefes como que se ponían de acuerdo en darnos un día libre a todos juntos para que nosotros nos conociéramos entre nosotros y podamos hacer fiestas que siempre hacíamos o salir. Y bueno, casi siempre eran los lunes o los martes que yo siempre tenía, porque al ser un hotel donde más trabajo había era de jueves a domingo que la gente iba, porque allá en la época que yo fui, si bien en la Argentina era vacaciones, allá no eran vacaciones, era año normal, digamos, salvo las holidays, que es para Navidad, que son 15 días, que bueno, ahí se vuelven todos los estudiantes a su casa y bueno, y se hacen las vacaciones esas. Bueno, y los días que teníamos libre, bueno, podíamos ir a desayunar al restaurante del hotel, y bueno, muchas veces desayunábamos como los yanquis, comíamos huevo, panceta, ellos comen papa, las salchichas, todo bien yanqui. Y después de desayunar se podía ir a esquiar, que teníamos pase libre para ir a esquiar o hacer snowboard.
o nos íbamos al pueblo, que para ir al pueblo o nos llevaba gente del hotel o teníamos que alquilar un auto o pagar un remis, que allá se llaman Lyft. ¿Cuántos kilómetros le quedaban del hotel al pueblo? Bueno, allá no hablan en kilómetros, hablan en millas, pero tampoco hablan en millas, sino que hablan en tiempo. O sea, el pueblo más cercano quedaba a 25 minutos, pero era como un pueblo que no había nada. Entonces teníamos que ir a otro pueblo donde había un Walmart y ese estaba a 45 minutos. ¿Ahí hacían todas las provisiones en cuanto a comida y demás? Claro, en ese lugar era como un centro grande, un centro de compras grandes, donde estaba Walmart, había un lugar que se llama Marshall, donde vos comprabas ropa, había otro lugar donde vendían cosas usadas, o sea, muebles, ropa, un montón de cosas. Y bueno, ahí íbamos una vez a la semana, que nos llevaban la gente del hotel, nos llevaban una vez a la semana por grupos, unas traffic, y íbamos, hacíamos las compras y volvíamos. Una vez que terminaron esos 3 meses de trabajo, ¿se quedaron un tiempo más en Estados Unidos? ¿Recorrieron otros lugares de allá? Bueno, la visa te habilita a trabajar únicamente hasta el último día. O sea, el último día que vos trabajás es el día que dice tu contrato. O sea, no puedes trabajar más de ese día. O sea, si tu visa dice que vos podés trabajar hasta el 15 de marzo, el 15 de marzo a las 12:01 ya no podés trabajar más. Y bueno, y ellos te van a buscar. O sea, si vos estás trabajando, te van a buscar y te dicen que ya no podés trabajar. Si no, ya sería que estás trabajando ilegal. Bueno, desde ese momento vos ya te quedás, o sea, tu visa es como que ya terminó, pero te da un mes más para que vos puedas visitar Estados Unidos. Bueno, hay chicos que conozco que, o sea, se les termina la visa y se vuelven a su país, y hay chicos que bueno, se quedan recorriendo Estados Unidos. Yo en la primera oportunidad del hotel donde estaba, que era en Michigan, nos fuimos a Chicago con unos amigos peruanos y mi hermana. Habíamos alquilado un auto y nos fuimos un día a Chicago y recorrimos algo de lo más importante que hay en Chicago, que es una ciudad muy linda, le dicen la ciudad del viento, y bueno, y ese día lo comprobamos porque había muchísimo viento, casi que no se podía caminar y muchísimo frío hacía. Bueno, de Chicago tomamos un avión. Bueno, ella se había sumado Agostina y Lía. De ahí tomamos un avión a Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles estuvimos 3 días y bueno, recorrimos Santa Mónica, la calle de los famosos donde están las estrellas. Bueno, no pudimos ver el famoso cartel que dice Hollywood porque estaba lloviznando. Después recorrimos, bueno, Santa Mónica, Malibú, que son todas las playas que hay. Santa Mónica es donde está la famosa Vuelta al Mundo. Bueno, de ahí alquilamos un auto y nos fuimos a San Francisco. Ahí estuvimos 2 días. Bueno, ahí conocimos el famoso puente, el famoso puente rojo que hay en San Francisco. Y bueno, en San Francisco no hicimos mucho porque teníamos poco tiempo y ya el otro día teníamos que tomar otro avión para ir a Nueva York. Así que en Nueva York también, que habíamos ido con Agostina y Lía, estuvimos 7 días y bueno, y ahí recorrimos los lugares también más icónicos de Nueva York, como es el puente de Brooklyn, el Empire, el Times Square y todos esos lugares. Bueno, y la segunda vez que fui, después que terminé de trabajar, me fui a pasear con Agostina y fuimos 2 días a Detroit, también que todos nos decían, los americanos, los yanquis nos decían, ¿cómo van a ir a Detroit? Que es un lugar inseguro. Pero bueno, después nos contaron que Detroit hace un tiempo que ya dejó de ser esa leyenda que era insegura, que estaban
las mafias y todo eso, sino que es como una ciudad que se está reinventando. Es una ciudad más o menos chica, que te podés trasladar caminando. Y bueno, a mí me gustó mucho. Ahí nos fuimos en bus, en colectivo, y de Detroit nos fuimos también en bus a Chicago. Ahí estuvimos 2 días y bueno, recorrimos también todo el Navy Pier, que es el puerto, también que hay una vuelta al mundo, toda la costanera, que es también muy lindo. Bueno, de ahí, de Chicago, ahí con Agostina nos dividimos, en mi segundo viaje nos dividimos, yo me fui a Nueva York y ella se fue a Boston. Y en Nueva York yo me encontraba con mi mamá y mi hermana, y bueno, y ahí yo volví a recorrer lugares que ya había conocido en Nueva York, y hicimos excursiones a Washington y a Boston. En Boston fuimos a la Universidad de Harvard, y en Washington fuimos al Capitolio, a la Casa Blanca y todas esas cosas. De los lugares que conociste, ¿cuál recomendarías para poder visitar en Estados Unidos? Bueno, yo personalmente a mí me gustó más la costa oeste, o sea, Los Ángeles, San Francisco. Si volvería alguna vez iría a Las Vegas, a San Diego, o sea, me gustó todo ese lado. No voy a decir que Nueva York no me gustó, sino que prefiero más la costa oeste y bueno, ni que hablar de Michigan y Chicago, Detroit, todos esos lugares. Luli, para finalizar la entrevista, ¿qué canción escuchás y te transporta a Estados Unidos? Hacerme recordar mis viajes a Estados Unidos hay muchas. O sea, ya desde las canciones que acá en la Argentina estaban de moda, por el primer año estaba Despacito, estaba de moda, y este año, el último año que fui, creo que estaba Leña para el Carbón, por ejemplo. Y bueno, después me hace acordar mucho canciones que me hacían escuchar mis amigos de allá de Estados Unidos, que eran canciones en inglés, por ejemplo de Drake, y bueno, las canciones que me hacían escuchar los brasileros. Pero bueno, la que más me hace acordar a Estados Unidos, o sea que la escucho y estoy allá, es Empire State of Mind de Alicia Keys. De este modo damos por finalizado nuestra segunda edición de nuestra micro radial. Nos encontramos el próximo sábado para hacer juntos Vuelta al Mundo. Pasan los años, me contradigo cuando pisar las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que A continuación escuchamos la canción que Luciana nos recomendó en la entrevista, que es de Alicia Keys y se llama Empire State of Mind. As famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Face in lights, on my name, my marquees found down on Broadway.